Damos gloria a Dios, hermanos, por su gracia, amor y misericordia. Qué bueno es estar en la casa de Dios para estudiar su palabra. Qué bueno es poder juntos así estar presentes en la gracia del Señor. El domingo pasado regresamos a nuestra serie en el Evangelio según Marcos, ese Evangelio que es el más corto de los 4 evangelios, y hoy quisiéramos continuar con nuestra serie. Queremos invitarle, hermanos, a que vayan con nosotros a Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14 y el versículo 20. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14 y el versículo 20. Estamos muy agradecidos por la gracia del Señor en nuestras vidas. Marcos capítulo 11, versículo 12, dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Pero ese es corto, hay que leerlo de nuevo, ¿no? Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Versículo 20. Por la mañana, por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por este privilegio tan grande que tenemos de venir a tu casa. Gracias por la honra, Señor, de poder cantar, poder glorificar, poder orar, Señor. Ayúdanos a comprender qué gran privilegio tenemos, Señor, al tener un lugar donde congregarnos, al poder cantar a ti, al poder adorar tu nombre, a poder, Señor, unirnos con los hermanos para orar los unos por los otros. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz. Necesitamos oír tu palabra. Necesitamos entender tu palabra y poner en práctica lo que ella nos enseña. Este texto, Señor, tan glorioso, es un texto que al mismo tiempo nos deja un poco perplejos. Necesitamos tu gracia, tu discernimiento para poder entender lo que tu palabra dice y poner en práctica. Te damos gracias, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío, por favor. Este relato que nosotros acabamos de leer tiene ocasión al día después de la entrada triunfal. Nosotros vimos la semana pasada, nuestro pastor Reyes, él estuvo predicando acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Si usted ha seguido el Evangelio de Marcos, usted se va a dar cuenta que Marcos iba pasando rápido de un evento a otro. Así es el Evangelio de Marcos, es el más corto de los evangelios, solo tiene 16 capítulos y Marcos va rápido en la historia, va rápido en la narrativa. Marcos dice y después, y luego, y entonces. Pero de repente, en el capítulo 11, Marcos se detiene. Y ahora todo ese capítulo, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, va a cubrir una sola semana. Increíble. Ha venido viendo la historia de Cristo
a un nivel rapidísimo durante todos los otros capítulos. Y de repente se detiene como en cámara lenta a ver detalles y detalles. Lo que vimos la semana pasada pasó un día y al otro día se ve este pasaje. Y el próximo domingo va a seguir al otro día, y el próximo de arriba al otro día. Vamos a ver muchas cosas en un día de la vida de Jesús. Este hecho sucedió después de esa entrada triunfal. Y vemos a Cristo que va hacia Jerusalén, y vemos que Cristo se detiene y llora por Jerusalén. Había algarabía. El pueblo gritaba: Hosanna, tú que vienes en nombre del Señor. El rey está entrando a Jerusalén en un pollino, como decía el pastor. Él no viene en un caballo como hacían los conquistadores. No viene en un caballo como un símbolo de guerra, de autoridad. No, viene en un pollino, humilde, sencillo, un burrito. Y de ese burrito se ha escrito mucho. Hasta el doctor Sproul escribió un libro para niños y habla del burrito. Pero Cristo entra a Jerusalén, y luego cuando sale de Jerusalén, la palabra de Dios nos dice que Él va a Betania. Y algunos escritores e historiadores dicen que muy posiblemente cuando Cristo fue a Betania fue a la casa de María, Marta y Lázaro, que eran sus amigos en Betania. Entonces nuestro texto inicia diciendo: al día siguiente, Marcos capítulo 11, versículo 12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, dice el versículo 12. Y ahí empieza la narrativa. Y es bueno entonces aclarar al día siguiente de que ya lo vimos, que es el día después de esa entrada gloriosa. Cristo va y tiene hambre. Vemos que Jesús y sus discípulos salen de esta casa, de estos grandes amigos de Jesús. Y en el camino Jesús tuvo hambre. ¿Y por qué hacemos hincapié en que Jesús tuvo hambre? Bueno, porque la Biblia nos muestra que Jesús fue hombre. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Hay algunas personas que no logran entender cómo es posible que Cristo fuera 100% Dios y 100% hombre. Y yo le tengo una noticia: yo tampoco lo entiendo. Pero el hecho es que Cristo fue Dios y hombre al mismo tiempo. Y solo Cristo pudo hacerlo porque solo Él es Dios. Y solo Dios tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. Cristo se encarnó. Él fue hombre y Dios al mismo tiempo, con dos naturalezas. Por tanto, como Cristo era hombre también, Él estaba sujeto a limitaciones humanas. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación de Cristo, como hablábamos hace un par de semanas atrás, la encarnación de Cristo fue el evento más extraordinario de nuestra historia. Un predicador decía que los tres eventos históricos más importantes son el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Fue tan importante que la historia se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Entonces nosotros vemos que Cristo tenía hambre, que Cristo era humano, pero Cristo era Dios también. Un autor comenta: Jesús no solo experimentó hambre en este momento de la historia, sino también Él experimentó hambre cuando fue tentado. Nosotros leemos en Mateo capítulo 4, versículo 2, cuando Cristo fue al desierto después de ser bautizado y tuvo hambre, y vino el tentador a tentarlo. A Cristo le daba hambre. Y es importante entenderlo, que Él vivió una vida hasta cierto punto normal. Cristo tuvo sed también.
En Juan capítulo 4, versículo 7, vemos que Cristo tuvo sed. Cristo se cansó. Marcos capítulo 4, versículo 38 y capítulo 4, versículo 6 del Evangelio de Juan. Cristo tenía hambre, Cristo se cansaba, Cristo tenía sed. Cuando fue donde la samaritana, Cristo se junta con ella cerca de un pozo y Cristo estaba cansado del camino y tenía sed. Ese mismo autor continúa diciendo que tal vez Cristo no desayunó ese día, que era muy probable que no había desayunado ese día que Él viene de Betania, de casa de Marta, María y Lázaro. Ese día posiblemente Él no había desayunado antes de salir. ¿Y por qué? Porque Cristo acostumbraba a orar muy temprano en la mañana. Cristo acostumbraba a irse a lugares solitarios a orar. Él estaba consciente, dice este autor, Cristo estaba consciente de que iba a enfrentar algo fuerte ese día. Porque ese día Él iba a purificar el templo, iban a pasar cosas importantes y necesitaba fuerza para recargar sus energías. Y de ahí que Cristo tenía la necesidad de comer. Entonces volvamos a nuestro texto. Marcos capítulo 11, versículos 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás hallaba algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higo. Tengo que confesarle, hermano, que estudiando este texto pude aprender cosas que en mi vida cristiana no había visto. Y le doy gracias al Señor porque Él nos permite seguir creciendo y seguir aprendiendo. Nadie lo sabe todo. Si hay algún cristiano que entiende que ya llegó y que no necesita aprender, bueno, ese cristiano debe irse al cielo. Sí, debería irse al cielo. Mientras estemos aquí de este lado de la tierra, estaremos aprendiendo, estaremos viendo, estaremos creciendo y siendo edificados. Algo que aprendí en este texto y quiero compartirlo con ustedes, que fue algo muy especial. Hay un autor que dice que mientras Jesús iba caminando de lejos, Él vio una higuera que tenía hoja, pero no tenía fruto, pero no era tiempo de higo. Entonces uno se pregunta, ven acá, ¿y por qué si no era tiempo de higo, entonces Cristo no encuentra higo y se enoja? Cuando yo lo leí por primera vez, yo me hice esas preguntas. ¿Y por qué razón Cristo se enoja si no encuentra higo y no es tiempo de higo? Lo interesante es que Cristo fue a ver si encontraba algo de comer en esa higuera. Y para los judíos, para la gente del pueblo del pacto en Israel, toda la gente sabía que si en esa época del año un árbol de higuera tenía hojas, era muy probable que tenía algún tipo de higo pequeño, verde, que era comestible. Y le voy a explicar por qué. Es importante saber que había un conocimiento muy común en cuanto a esto. Era razonable esperar que Cristo encontrara algún fruto en esta higuera. Y eso a pesar de que no era tiempo de higo. ¿Por qué? Porque la cosecha de higo se hacía al final del verano y en el otoño. Higos pequeños, dice un autor, higos pequeños comestibles aparecían en la primavera, más o menos en el tiempo de la Pascua, antes que las hojas salieran. Oiga bien. Era común conocer entre todo el pueblo del pacto en el tiempo de Cristo que para el tiempo de la Pascua salían higos pequeños en las matas antes de salir las hojas. ¿Qué quiere decir? Que si había hojas, quiere decir que había higos. Eran unos higos pequeños, la mayoría de estos higos eran verdes y eran comestibles. Y como el árbol tenía hoja, Cristo esperó encontrar esto. Pero a pesar del aspecto prometedor del árbol, estaba lleno de hojas. Mire el escenario. Cristo viene de Betania,
va hacia Jerusalén con sus discípulos y Cristo de repente ve un árbol de higo de lejos y ese árbol tiene hojas. Ese árbol está prometiendo algo, porque esos higos regularmente salían antes de las hojas. Quiere decir que el árbol estaba prometiendo, pero el árbol era estéril. En República Dominicana hay árboles que la gente del campo dice que es un árbol macho. Ese árbol es macho. ¿Por qué? Porque no da fruto. Usted lo ve bonito, muy parecido a otro, pero es un árbol, según la gente, macho. Cuando una persona veía una higuera en esta época del año y esa higuera tenía hojas, pero no tenía fruto, la gente entendía que esa higuera era estéril. Eso era un conocimiento común en tiempo de Cristo. No tenía higos, tenía solo hojas. Al ver esto, Jesús pronunció un juicio sobre la higuera. Y ahora podemos entender por qué fue tan severo ese juicio de Cristo hacia esa higuera. Pero más allá de eso, ese juicio de Cristo a la higuera es una parábola, es un símbolo, es una ilustración de algo más profundo. Marcos capítulo 11, versículo 14. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Según el relato de Mateo, en el texto paralelo, Mateo 21, 19, Jesús declaró: jamás brote fruto en ti. Fue la declaración del Señor. Entonces, hermanos, nadie podía comer otra vez de esa higuera después que Cristo pronunció esas palabras. El mismo comentarista nos dice que la higuera estéril ilustra gráficamente el sistema vacío de adoración en el templo. Y ahí es donde está lo que está ilustrando este texto. Esa higuera que tenía hojas, que aparentaba estar saludable, no daba fruto. Y esa higuera era una representación. Hay más de 50 textos en las Escrituras que apuntan acerca de la higuera, que hablan acerca de la higuera. Y hay otros textos que relacionan a la higuera con Israel, con el pueblo del pacto. Lo que esta higuera estéril está simbolizando, está ilustrando, es el sistema vacío de adoración en el templo. La próxima semana vamos a ver cómo Cristo se enoja y purifica el templo, porque la casa de Dios era casa de oración y las palabras de Cristo fue: la volvieron cueva de ladrones. Esas fueron sus palabras. Entonces esta higuera estéril va a ilustrar gráficamente ese sistema vacío de adoración. Pero esa higuera estéril va a ilustrar lo que pasaba en ese tiempo, pero lo que pasa en este tiempo también. Entonces, hermanos, Jesús, citando a Isaías capítulo 29, versículo 13, condenó la hipocresía de los fariseos y los escribas. Y esto se conecta muy bien con esta imagen. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 14. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Este texto es muy duro, hermanos. Cristo le dijo al oficialismo religioso de su época: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque era una adoración vacía, monótona, sin sentido, repetitiva. Cuando leemos en el Sermón del Monte, vemos que Cristo dice: cuando vayas a orar, no seas como los hipócritas que aman orar en las esquinas de las casas, en la sinagoga y en las calles, que aman orar en Facebook,
en Instagram, en TikTok. No, cuando vayas a orar, entra a tu aposento, entra a tu habitación, cierra la puerta y estando en secreto, ora a tu Padre que oye, que ve en los secretos y tu Padre te recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas que aman pararse en las esquinas de las calles. La gente en tiempo de Jesús oraban 3 veces al día. Y regularmente en Israel, los días de mercado, la gente trataba de que le llegue la hora de orar cerca del mercado, porque había mucha gente, para tirarse a orar a la hora que le tocaba en el mercado. Algunas personas hasta se maquillaban con polvo y caminaban con cara, ¿qué te pasa? No, que estoy ayunando. Es que no he comido porque tú sabes, estoy consagrado al Señor. No, Cristo dice, si vas a ayunar, ayuna en secreto. Ayuna tú en secreto. Pero él dijo, cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Cuando des algo a alguien, no suenes trompeta. No digas a nadie, porque entonces ya tuviste tu recompensa. Tu recompensa es que la gente sepa que diste. Cuando vayamos a dar a alguien una ofrenda o vayamos a ayudar a alguien, a una familia, no lo publiquemos. En secreto, tranquilo, usted le da lo que tenga que darle. Cristo está hablando de ese sistema de apariencia, de ese sistema que honraba a Dios, pero no en los términos de Dios. La adoración que tiene sentido es la adoración que se hace en los términos de Dios, no en los términos del hombre. Este texto de Mateo 15:8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es como aquel que le dice al Señor, Señor, yo te amo, tú eres mi rey, tú eres mi dueño, tú eres mi todo, pero después no toma a Dios en cuenta durante toda la semana. Es como el que se pone la ropa de cristiano el domingo en la mañana, pero cuando se acaba el culto se quita esa ropa y la guarda hasta el próximo domingo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Somos cristianos 24/7, los 365 días del año. Mateo capítulo 23, versículo 27, Cristo sigue hablando acerca de esto y él dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcro blanqueado. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. La gente que tiene apariencia de piedad, pero en su corazón no honran a Dios. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Entonces, esa higuera que tenía hojas, que se veía hermosa, que aparentaba, cuando Cristo se acerca, no tiene fruto. Y esa higuera representa ese sistema de adoración vacío, ese sistema de adoración centrado en el hombre, ese sistema de adoración que era un sistema de apariencia. Por eso Cristo dice, ese pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso se transfiere a nuestras vidas y que nosotros pensemos en qué tipo de vida estamos viviendo delante de Dios. Un comentarista llamado William Barclay, en su comentario acerca de este texto, él dice, la maldición de la higuera estéril representa la condenación de la promesa sin cumplimiento. ¿Por qué? Porque tener hojas durante el tiempo de la Pascua estaba prometiendo que venía fruto, pero no había fruto. Entonces Cristo está condenando una promesa sin cumplimiento.
Las hojas del árbol se podían interpretar como una promesa de fruto, pero no había fruto, dice Barclay. Y si leemos de nuevo en Marcos capítulo 11, versículo 13, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella, y cuando llegó a ella no encontró más que hojas. Hubo alguien que predicó este texto y el título que le puso a su sermón fue Más que hojas. Nosotros decidimos ponerle como título a este sermón los frutos, evidencias de nuestra condición espiritual. Si usted quiere saber cuál es la condición espiritual suya o de otro, hay que verlo por los frutos. Por los frutos seremos identificados. Este mismo autor, Barclay, continúa diciendo, este pasaje representa eso. Representa una promesa de algo. Este árbol tenía solo hojas. Él profesaba tener algo, pero no tenía nada para dar. Los frutos de una persona nos dicen quién es esa persona. Los frutos que damos nos dicen eso. Hace unos años atrás, en mi adolescencia temprana, o ya casi tardía, tenía quizás 16 o 17 años, no recuerdo bien. Yo traté de predicarle a mi hermano. Tengo un hermano que priva en filósofo. Y yo sé que él va a escuchar este sermón y él va a saber cuál de los 5 hermanos es, porque tengo 5. Y yo estoy tratando de predicarle y yo uso palabras muy lindas como esa que usamos cuando vamos a predicar. Arrepiéntete, hijo del diablo. De esas palabras hermosas que la gente usa. Mire, no predica así, hermano. Yo le digo, arrepiéntete. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Y él me dice a mí, háblame más alto, porque tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que tú dices. Háblame más alto, porque tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que tú dices. Yo dije, wow. Dije, no le predico más a este muchacho hasta que Dios me ayude a poder testificarle para poder predicarle. Los frutos de una persona dicen realmente quién es esa persona. Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por sus frutos no solo serán conocidos los falsos profetas, sino todo cristiano va a ser conocido por sus frutos. Yo no sé si usted vio la película Cristiano de la Secreta. Si no la vio, no se perdió de nada. No es la gran cosa. Pero en esta película hay una escena donde una persona va a buscar a un amigo cristiano
y él no está en su casa y toca la puerta. Sale una niña, los niños no dicen mentira, ¿no? Sale una niña, a veces dijo alguien. Yo oigo, señores, tengan cuidado lo que usted dice, que yo oigo de aquí. Y de repente la niña, el hombre le pregunta, mira, yo estoy buscando a mi amigo cristiano. Y la niña dice, ¿cristiano? Ahí no vive ningún cristiano. Porque la niña sabía que ese señor no vivía como cristiano. Por sus frutos nos conocerán. El fruto va a ser una evidencia de nuestra condición espiritual. El fruto que demos, cómo vivamos delante de Dios y de los hombres, va a decir lo que somos o lo que no somos. Es el fruto que lo va a decir, hermanos. Este mismo comentarista añade, nadie puede pretender ser un seguidor de Jesucristo y seguir viviendo totalmente distinto a Cristo. Alguien dijo, a mí me gusta Cristo, pero no me gustan algunos cristianos porque no viven como Cristo. Nadie puede pretender ser un seguidor de Jesucristo y seguir viviendo totalmente diferente al maestro que él profesa amar. Pedro negó a Jesús y la gente no le creyó. ¿Tú eres uno de él? No, yo no lo conozco. Usted sí. Que no lo conozco. Es más, usted hasta se parece a él. Usted hasta habla como él y empezó a decir malas palabras para que no digan que hablaba como Jesús. Entonces, por nuestros frutos seremos conocidos, hermanos. Nadie puede pretender ser un seguidor de Cristo y seguir viviendo totalmente distinto a lo que es Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo conforme a ese estándar? ¿Cómo yo puedo saber si estoy viviendo, si estoy dando frutos, si estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva? Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 15, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. La Biblia nos manda a examinarnos. El salmista le dijo al Señor, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero ahora en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, examínense a vosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Usted quiere saber quién es usted? Pregúntele a su esposa. Por lo menos la mía me lo dice, claro. De verdad, hermano. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos viviendo una vida centrada en Dios, para ver si estamos dando fruto que representan lo que somos. ¿Cómo saber si estamos viviendo de tal manera? El pastor Sugel Michelén, en uno de sus sermones, él planteó 10 preguntas de autoexamen para que nosotros podamos revisar nuestra condición espiritual. Y luego esto se publicó en un artículo. Y yo quiero compartir brevemente estas 10 preguntas de autoexamen. No es la primera vez que la compartimos hace un tiempo atrás, pero como dice el apóstol Pablo, para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes provechoso. 10 preguntas de autoexamen para yo poder ver mi condición espiritual. La primera es, ¿todavía sientes sed por Dios? Yo siento sed por Dios. Yo anhelo conocer a Dios. Tener sed de Dios es estar consciente de que lo necesito. Si no bebo agua me muero. Si no tengo a Dios me muero. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Todavía tienes sed de Dios? ¿Todavía hay un anhelo en tu corazón y en tu mente por Dios? El Salmo 63 verso 1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios.
Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Pero hay que leerlo de nuevo, hermano. Mire aquí la expresión poética de un corazón sediento por Dios. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él está diciendo, así como la tierra árida anhela el agua, yo te necesito, yo te anhelo. La primera pregunta para revisar mi condición espiritual es: ¿tengo sed de Dios todavía? Cuando vine a Cristo, cuando el Señor me trajo, yo vine al Señor a los 14 años de edad. Tengo 40, son 26. Yo recuerdo que algunos familiares míos se enojaron porque nosotros pertenecíamos a un sistema religioso. Y algunos de ellos se enojaron porque, bueno, un prospecto, monaguillo, no sé qué, ahora viene de que evangélico. Y yo recuerdo que alguien dijo: es una fiebre de 3 días, déjalo tranquilo, que se le va a pasar. ¿Todavía tienes sed de Dios? ¿Todavía anhelas a Dios? Es la primera pregunta. La segunda: ¿eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? Yo soy gobernado por la palabra de Dios. Tomo decisiones en base a lo que la palabra de Dios dice. Gobierna la palabra de Dios mi camino. ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? La respuesta a esa pregunta nos va a decir nuestra condición espiritual. ¿Tienes sed de Dios? ¿Eres más gobernado por la palabra de Dios? La tercera pregunta: ¿estás creciendo en tu amor hacia los demás? ¿O solo piensas en ti mismo? ¿Estoy creciendo en mi amor hacia los demás? ¿O solo pienso en mí mismo? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, yo tengo sed de Dios. Estoy siendo gobernado por la palabra de Dios. Estoy creciendo en mi amor hacia los demás. Cuarta pregunta: ¿estás más sensible que antes a la palabra de Dios? ¿Muestro sensibilidad a la palabra de Dios, a oírla? ¿O simplemente la oigo y ya no hace nada, no produce nada en mí? Hermano, ¿sabe que vivimos en una generación que ha perdido la capacidad de asombro? La gente no se asombra por nada ya. Vivimos en una generación que pareciera ser que nada nos asombra. Oímos de un accidente de avión donde murieron 200 personas y yo pregunto: ¿de qué nacionalidad eran? ¿No eran dominicanos? Ay, qué pena. Sí, hermanos. Cuando el terremoto de Haití, hubo iglesias que estaban orando y algunos hermanos en su oración dijeron: Señor, gracias porque no fue a nosotros. Gracias porque no fue a nosotros. Qué triste, hermanos. ¿Estoy creciendo en mi amor para los demás? ¿Estoy siendo más sensible ante la presencia de Dios? ¿Tengo más sensibilidad en el tiempo de adoración?
¿Soy más sensible en mi tiempo de adoración privada? ¿O estoy pendiente más al teléfono que a mi tiempo de oración o adoración ante Dios? Número 5. ¿Estás experimentando una medida creciente? ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades espirituales y temporales de los demás? De nuevo, ¿todavía tienes sed de Dios? ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en tu amor hacia los demás? ¿Estás más sensible ante la palabra de Dios, ante su presencia? ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades de otros o solo pienso en mis propias necesidades? ¿Estoy pendiente en lo que otro necesita o estoy pendiente solo en lo que yo necesito? Número 6. ¿Te deleitas en la iglesia de Cristo? Me deleito en la iglesia. Porque hay personas que dicen que Dios es importante, pero la iglesia no. O sea que Dios, la iglesia. ¿Y cómo puedo separar a Dios de su iglesia? Si en su iglesia es que voy a conocer a Dios y voy a experimentar el amor de Dios en la comunión de los santos. ¿Cómo voy a separar a Dios y a su iglesia? ¿Por qué separarlas? Si la iglesia representa a Dios en la tierra. ¿Por qué yo tengo que pensar en Dios en un plano y en la iglesia en otro? Yo amo a Dios, pero su iglesia es otra cosa. Bueno, la iglesia es la novia de Cristo, quien representa a Cristo en la tierra, quien será redimida por Cristo, quien reinará con Cristo. No solo representa a Cristo. Mire, hermano, hay muchas filosofías hoy en día que suenan muy lindas, suenan muy bonitas. Primero Dios, después la familia, después la iglesia, no sé qué. Eso suena muy bonito. Pero ¿dónde la familia va a aprender a amar a Dios? Mire, si yo amo a mi familia, la traigo a la iglesia. Si amo a mi familia, la traigo a la iglesia. La gente dice, no, porque el trabajo, la familia es más importante que el trabajo. Yo estoy de acuerdo, pero usted trabaja por amor a su familia, ¿o no? ¿O cómo usted va a mantener su familia si no trabaja? Entonces, claro, si el trabajo me ocupa demasiado, entonces yo tengo que hacer un balance. Pero no tengo por qué poner líneas de separación. Yo debo entender que sí, que la familia es lo más importante de mi agenda, pero yo necesito aliados como la iglesia y el trabajo para poder trabajar con mi familia. Entonces, de nuevo, hay teorías muy lindas, pero hay que analizarlas en lo profundo. Yo necesito trabajar para sostener a mi familia, pero yo no puedo descuidar a mi familia por el trabajo. Necesito la iglesia como un aliado para mi familia, pero no puedo descuidar a mi familia por la iglesia. Eso sí es verdad. Y hay un tema de un balance, pero no es un tema de una separación. Es un tema de balancear las cosas y de entender cómo yo puedo balancearlas. Pero es peligroso poner una línea de separación. Más bien es un tema de equilibrio, hermanos. Entonces, ¿te deleitas en la iglesia de Cristo? ¿Son tus disciplinas espirituales importantes para ti en una medida creciente? ¿Y qué son las disciplinas espirituales? Lo que hacemos para crecer en nuestra relación con Dios. Algunos ejemplos de disciplinas espirituales que da Donald Whitney en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana es la lectura, el estudio y la meditación bíblica, la oración, el ayuno y congregarnos regularmente. Son esas disciplinas espirituales, ¿están pendientes en mi vida de una manera creciente? ¿Estoy practicando mis disciplinas para crecer espiritualmente? Spurgeon dijo en una ocasión, cuando alguien me pregunta qué es más importante, leer la Biblia o orar, yo les pregunto, ¿qué es más importante en la respiración, inhalar o exhalar?
Para respirar debe haber un doble ejercicio, inhalar e exhalar. Para tener una buena relación con Dios, yo tengo que leer la Biblia y orar. No podemos orar de manera adecuada sin leer la Biblia, y no podemos comprender la Biblia de manera correcta sin orar. Estas disciplinas están interconectadas de tal manera que ni la una ni la otra se pueden sustituir. Yo no puedo sustituir la oración o la lectura de la Biblia. 8. ¿Todavía sientes dolor por tu pecado? Mire cómo viene, hermano. ¿Sientes todavía sed de Dios? ¿Eres cada vez más gobernado por la palabra de Dios? ¿Estás creciendo en tu amor por los demás? ¿Estás sensible ante la palabra de Dios y la presencia de Dios? ¿Estás experimentando una medida creciente de preocupación por las necesidades espirituales y temporales de los demás? ¿Te deleitas en la iglesia de Cristo? ¿Son importantes las disciplinas espirituales para ti? ¿Todavía sientes dolor por tu pecado? ¿O lo justificas? Un cristiano genuino cuando peca se siente horrible. Un cristiano genuino cuando peca se siente infeliz. Un cristiano genuino no puede estar en paz si no está reconciliado con Dios. No puede estar en paz. Experimenta dolor. En el Salmo 32 y el Salmo 51, que son las cartas de arrepentimiento de David después de pecar con Betsabé, él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, y de día y de noche se agravaba tu mano sobre mí. Un cristiano no puede estar en paz si está en pecado. ¿Todavía experimentas dolor por tu pecado? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Eres una persona que perdona rápidamente? ¿O tú dices: yo perdono pero no olvido? ¿Qué tanto anhelas el cielo y estar con Jesús? ¿Queremos que Cristo venga, hermano? ¿O tenemos demasiados planes y que se quede por allá un par de años más? Si tuviéramos consciente y anheláramos que Cristo viniera, viviéramos un poco diferente a como vivimos. Finalmente, hermanos, tomemos como resolución este año reenfocar nuestras vidas en Dios. Tomemos como resolución vivir para Dios y vivir para su gloria, y no vivir centrados a nosotros mismos. Una de las 70 resoluciones de Jonathan Edwards la quiero compartir con ustedes. Una de ellas es: estoy resuelto a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sino entendiendo que soy entera y completamente de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a que nuestros frutos evidencien nuestra condición espiritual, y que empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Que vayamos en oración a Dios y le pidamos perdón. Señor, perdóname porque no he estado dando fruto. Perdóname porque no he estado viviendo de acuerdo a lo que tú quieres que viva. Y ayúdame a deleitarme en ti, a vivir para ti, no vivir para mí. Que podamos decir como Jonathan Edwards: estoy resuelto a no actuar como si fuera mi propio dueño, sino entendiendo que soy entera y completamente de Dios. Vayamos en oración, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estas palabras son fuertes, son necesarias. Padre, gracias por mostrarnos que así como esta higuera tenía hojas, pero no tenía fruto, nosotros debemos procurar en nuestras vidas ser fructíferos, fructificar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a dar fruto. Ayúdanos, Señor, a vivir para Cristo. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestras vidas, a analizarnos nosotros mismos,
Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.